Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Bienvenidos al webinar sobre cómo innovar en la experiencia del cliente para diferenciarse de la competencia. Mi nombre es Mario Morales. Soy presidente del Strativity Group para América Latina. También fundé la compañía Innovare, de la cual soy gerente general. Nos encontramos hoy aquí con 384 personas de América Latina. Bienvenidos, muchísimas gracias por unirse al webinar el día de hoy. Eh, la agenda que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Queremos hablarles sobre rápidamente quiénes somos, Strativity Latinoamérica, y entrar luego a los temas de por qué la experiencia de cliente pensamos que va a ser la siguiente ventaja competitiva para las organizaciones. ¿Cuál es la relación de la experiencia de cliente con la lealtad del cliente y sobre todo la rentabilidad de la compañía? ¿Cómo podemos hacer para crear una organización realmente centrada en el cliente, lo que llamamos el Customer Centric Organization? Y finalmente terminar con consejos prácticos sobre cómo mapear, innovar y gestionar la experiencia de los clientes. Esperamos durar 45 minutos con estos temas para luego pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Si están listos, entonces vamos a abrocharnos el cinturón de seguridad. Bueno, sobre Strativity. Strativity es una empresa líder a nivel global en el tema de gestión de la experiencia del cliente, conocida como Customer Experience Management. Nuestro fundador, Lior Arusi, tiene más de 5 libros sobre gestión de la experiencia del cliente. El libro que aparece en el centro, Customer Experience Strategy, ha sido catalogado como uno de los mejores libros para gestionar la experiencia del cliente. Pueden conocer un poco más de la empresa en el sitio www.strativity.com o .co si quieren ver la versión para América Latina. Este libro es el libro más importante que se ha escrito en Customer Experience y se los queremos recomendar. Se llama Customer Experience Strategy, The Complete Guide from Innovation to Execution. La guía completa desde la innovación hasta la ejecución de la experiencia de cliente. Strativity ha desarrollado más de 150 proyectos en gestión de la experiencia de cliente en más de 20 países. Aquí aparecen algunos de los clientes con los que hemos trabajado. Definitivamente marcas globales, y Innovare ha hecho una alianza estratégica con Strativity para representarlos en América Latina y promover estos conceptos tan relevantes para nuestras empresas en nuestra región. Entremos en materia. ¿Por qué la experiencia de cliente pensamos que va a ser la siguiente ventaja competitiva? En realidad, si ustedes se ponen a ver, la experiencia de cliente está en todos lados. Es un tema que se puso de moda, por eso se registraron 400 personas para este webinar. Starbucks, que está prácticamente en todos los países de Centroamérica y América del Sur, ¿verdad? Ha causado conmoción. No es un café que sea significativamente superior al café que ya tenemos, pero la gente hace filas, por ejemplo, para entrar al Starbucks de El Salvador. Ahora que acaba de abrir en Costa Rica, las filas son enormes. Lo mismo sucedió en Perú y otros países. Es decir, estamos los consumidores deseosos de marcas que nos den una experiencia, que nos hagan la vida un poco menos aburrida, menos tediosa, menos rutinaria. Y efectivamente nos sorprenden empresas como Apple, como Disney, como Zappos, esta empresa que es líder en experiencia de cliente en los Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros vemos es que todas estas empresas están ganando a sus clientes y diferenciándose a través de la experiencia del cliente. Y lo que vemos es que realmente hoy ustedes no compiten si sos un banco contra otros bancos, si sos un contact center contra otros contact center. Hoy estamos compitiendo contra Starbucks, contra Amazon, contra empresas líderes que nuestros clientes también usan y tienen una extraordinaria experiencia del cliente. Entonces, para cada uno de nosotros que estamos en empresas donde el servicio es un factor importante para diferenciarnos, la barra está literalmente cada vez más arriba. Entonces, la competencia se está realmente incrementando en todas las industrias, todos los mercados, todas las categorías, y cada vez es más difícil realmente diferenciarse. La competencia y los productos y los servicios se están comoditizando.
Eso significa que son prácticamente igual. Pensemos en tiendas de departamento en Chile, por ejemplo, Ripley's, Saga Falabella, bancos en los diferentes países donde estamos, básicamente todos ofrecen lo mismo y tienen pocos atributos que los hacen diferentes. Entonces, el gran reto es cómo somos diferentes a los ojos del cliente para cobrar un mejor precio por nuestros servicios, para no hacer rebajas, para tener mejores márgenes. Y aquí es donde la experiencia del cliente ha sido una herramienta poderosísima que ha probado ser muy útil para diferenciar a las compañías de sus competidores. Aquí tengo una pregunta para que interactuemos un poco. Me gustaría hacerles una encuesta. La pregunta que tengo para ustedes es, ¿sienten ustedes que su empresa realmente tiene una propuesta de valor única y diferente? Voy a preguntarles, aquí vamos a abrir un momento, si me permiten, la pregunta. Eh, aquí va, la encuesta. ¿Tiene su empresa una propuesta de valor única y diferente, sí o no? ¿Qué piensan? En estos momentos ha votado el 20% de las 380 personas que estamos en este webinar. Vamos a ver, vamos por la mitad de los votos. Empezó muy inclinándose hacia el no, pero ahora veo que está subiendo el sí. Vamos a ver. Ya hemos votado 76%. Les pido al 25% que hace falta en votar, que voten para ver si cerramos esta encuesta. Ok, les voy a dar 5 segundos más para que hagan clic en sí o hagan clic en no. Y cerramos, ya nadie más está votando. Cerramos con un 85% de los votos y vamos a mostrarles los resultados. 46% de las personas que están aquí contestaron que sí, su empresa tiene una propuesta de valor única y diferente. 54%, interesantemente, contestaron que no. Es decir, la mitad de los que están presentes en este webinar sienten que la propuesta de valor de su empresa es muy semejante a la de los competidores y que puede mejorar. Muchas gracias por contestar. Entonces, bueno, el gran reto que tenemos en una pirámide de atributos, permítame, bueno, déjenme ver si veo que no se está viendo en la pantalla en estos momentos. Permítame, ¿cómo cierro? Ok, vamos a ver. Denme un segundo a ver cómo cerramos este tema. Aquí en mi equipo vemos que todavía no pueden ver ustedes las imágenes que quiero transmitir. Déjenme ver cómo termino. Ok. Hide results. No cambia. Permítame un momento que por alguna razón vemos que se quedó la encuesta mostrada en la pantalla y ahora no vuelve a aparecer. Vamos a ver cómo resolvemos este pequeño detalle técnico que nos impide avanzar en esta presentación. Entonces, vamos a mostrar de nuevo la pantalla. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto, estamos de nuevo al aire. Disculpen el inconveniente técnico. Estamos viendo que la mayoría de ustedes, más de la mitad, estaba diciendo que no siente que tiene una propuesta de valor única y diferente. Para eso nos ayuda mucho a entender ese reto, la famosa pirámide de atributos. La mayoría de las empresas están abajo de la línea de igualdad. Fueron todos los que votaron que no sienten que tienen algo diferente. Son atributos no diferenciados que ofrecen todos los competidores o atributos de existencia. O sea, si uno no tiene esos atributos, mejor ni abra la tienda, ¿verdad? El reto que tenemos hoy en día es cómo creamos atributos diferenciados, atributos de excelencia que nos diferencien de los competidores. Y la experiencia del cliente es un factor muy poderoso para lograr esto. Entonces, una de las cosas que muchos de los clientes que encuestamos nos dicen es que realmente cuando las empresas satisfacen mis expectativas es aburrido. Quiero algo más. ¿Dónde está el wow, verdad? Entonces, toda la vida nos han enseñado que debemos satisfacer las expectativas del cliente, pero eso ya no es suficiente para competir en los mercados de hoy. Quiero que hagamos un ejercicio para que veamos lo importante de
de dar una buena experiencia de servicio, les voy a pedir que por favor recuerden alguna mala experiencia que hayan tenido con un servicio recientemente. Hay personas que recuerdan malas experiencias que han tenido desde hace 10 o inclusive 20 años, ¿verdad? Pero pensemos en alguna mala experiencia que ustedes hayan tenido. Y piensen, bueno, ¿qué hicieron? ¿A cuánta gente le dijeron? ¿A cuántas personas le dijeron que no utilizaran más esa empresa? Y la pregunta es, ¿han vuelto ustedes a comprar en ese lugar o con ese cliente? ¿Han vuelto a hacer negocios? Pues les tengo una estadística que es realmente impactante. Según un estudio de Forrester en el último Customer Experience Forum de hace menos de 15 días, una encuesta reveló que 82% de los clientes dejan de hacer negocios con una organización como resultado de una mala experiencia del cliente. Sin embargo, nos sorprende que en la mayoría de las organizaciones no vemos todavía que haya un responsable de la experiencia del cliente, que haya sistemas, procesos para gestionar la experiencia del cliente. La experiencia del cliente prácticamente sucede de forma aleatoria, pero no es algo que realmente se diseñe o se gestione, ¿verdad? Ahora bien, muchos de ustedes me van a preguntar, Mario, ¿y qué es realmente la experiencia del cliente? Bueno, la experiencia del cliente, para definirlo de forma sencilla, es cómo los clientes perciben la interacción con su empresa en cada punto de contacto. Y hoy en día hablamos de que la experiencia del cliente empieza en los medios sociales, en las redes sociales, en toda la parte verde que vemos en este slide. La experiencia del cliente empieza en Twitter, en YouTube, en Facebook, y luego empieza, ¿verdad? Cada vez la experiencia del cliente es más digital, interactuando con los diferentes canales que tiene la empresa, ¿verdad? Ya sea desde que hacemos publicidad para atraer a un cliente hasta todos los puntos de contacto. Muchos departamentos, como el departamento de finanzas o el departamento legal, creen que no tienen nada que ver con la experiencia del cliente. Sin embargo, muchas organizaciones nos han llamado para decirnos, estamos dando un excelente servicio, pero el cliente se queja de que cuando llega a firmar el contrato a la parte legal o la forma como le mandamos la factura es insatisfactoria. Y solo esa insatisfacción en ese punto de contacto llega a arruinar la experiencia del cliente. Entonces, el gran reto es cómo administramos las interacciones del cliente por todos estos canales para asegurarnos que esa experiencia sea positiva y que no perdamos a nuestros clientes. Un gráfico que me parece fascinante para entender la experiencia del cliente es este gráfico de barras que les estoy mostrando. El cliente viene con expectativas externas, es lo que espera nuestro servicio. Nosotros le creamos expectativas a través de todos los medios de publicidad y de comunicación que usamos, donde queremos comunicar una imagen a través de la televisión, radio, impresos, el periódico, el email, un website, ¿verdad? Todo eso crea expectativas del cliente. Y después, cuando entregamos ese valor, la parte de deliver value, es donde satisfacemos las necesidades del cliente o las excedemos. En cómo estemos en ese balance con nuestros clientes entre sus expectativas y la entrega de la experiencia es la diferencia si los clientes vuelven a comprar con nosotros y cuánto compran realmente con nosotros. Algo que nos llama muchísimo la atención es que las empresas invierten realmente millones en publicidad y en construir una marca. Sacamos el anuncio, lanzamos el nuevo producto, el nuevo servicio, pero son pocas las organizaciones que realmente invierten en diseñar y entregar la mejor experiencia del cliente para que cuando el cliente vea ese anuncio y venga a nuestra sucursal, entre a nuestra tienda, agarre el teléfono y nos llame, reciba el valor de lo que nosotros le estamos comunicando. Entonces, lo que sentimos es que de nada vale invertir tanto dinero en publicidad si no estamos invirtiendo en diseñar y entregar una experiencia que satisfaga esas expectativas. Entonces, un gráfico que se ha vuelto muy popular hoy en día entre todos los practicantes del Customer Experience es cómo hacemos para pasar una proporción del presupuesto tan grande que existe hoy en crear conciencia y atraer a los clientes a la empresa y cómo pasamos algunos de esos dólares a invertirlos en realmente en dar una mejor experiencia de servicio y que esos dólares al satisfacer a mis clientes actuales me permita venderles más, evitar de que se me vayan, que me permita que hablen bien de la empresa y que me permitan atraer a otros clientes. Y pensamos que realmente una inversión en experiencia de cliente es mucho más duradera, mucho más fácil de medir y de mayor impacto que
invertir en medios publicitarios que muchas veces no se sabe realmente cuál es el impacto que tienen. Uno de los estudios más importantes que ha desarrollado la empresa Forrester es el índice de la experiencia de cliente. Este tema se ha vuelto tan importante que realmente ya se desarrolló un índice de la experiencia de cliente y Forrester lo ha medido para muchas industrias. Y si ustedes ven en este gráfico, básicamente la mayoría de las industrias en promedio están abajo de una calificación de bueno o regular en experiencia de cliente, donde los que tienen una mejor experiencia son los retailers, las empresas de supermercados, por ejemplo, los hoteles ligeramente cerca de bueno, pero después de ahí, todo lo que son firmas de entrega, bancos, firmas de inversión, proveedores de seguros, proveedores de tarjetas de crédito, líneas aéreas, proveedores de servicios de internet, de conexión, de televisión, realmente tienen experiencias al cliente muy pobres. Esto es una muestra muy significativa a través de todas estas industrias. Entonces, el gran reto hoy en día es cómo mejorar la experiencia del cliente, porque esta barra la están subiendo empresas como mencionaba al principio, como Starbucks, como Amazon, como Disney, están dándole a los clientes expectativas para todos los servicios que ellos reciben. Si un cliente va a Disney y usa el Fast Pass, cuando llega a su banco, también está viendo cuándo le vamos a dar el Fast Pass para no hacer la fila de 50 minutos que hay en la mayoría de las sucursales en América Latina. Entonces, el gran reto es cómo hacer para subir esta barra. La promesa y los resultados, los beneficios de invertir en Customer Experience son enormes. Por ejemplo, un estudio que hicimos mostró que 70% de los clientes están dispuestos a incrementar su gasto en 10% o más si reciben una mejor experiencia del cliente. Y es 10 veces más la probabilidad de que un cliente descontento se vaya en los próximos 12 meses si recibe una mala experiencia del cliente. Inclusive hemos encontrado que 10% o más es lo que o sea, 40% de los clientes leales están dispuestos a pagar un 10% más en un precio premium por los servicios que reciben si les damos una mejor experiencia del cliente. Y esto va en contra de lo que muchas empresas creen que hay que bajar precios y competir bajando precios o competir bajando tasas o tarifas, etcétera. El gran tema es que los clientes están dispuestos a pagar más si les damos una mejor experiencia al cliente. Entonces, ese fue el primer tema de por qué este tema es tan importante, pero veamos cuál es la relación que tiene la experiencia del cliente con parámetros como la lealtad y la rentabilidad. Al final estamos en los negocios para crear relaciones duraderas con los clientes y la experiencia la crean los colaboradores de la empresa, los que llamamos creadores de experiencia, cada uno de nosotros. Esas experiencias son las interacciones que sorprenden al cliente agradablemente, que le producen emociones y memorias y recuerdos positivos sobre cada interacción que tiene con nosotros en cada uno de nuestros canales o lo que llamamos puntos de contacto. Esas experiencias, las sumatorias de esas experiencias es lo que crea una relación con los clientes, ¿verdad? Experiencias memorables a través del tiempo y en cada uno de los momentos de la verdad que tiene nuestra empresa. Y al final, eso es lo que crea lo que todos andamos buscando, que es lealtad y relaciones duraderas de largo plazo con nuestros clientes, ¿verdad? Hoy en día los clientes no son leales, el cliente está empoderado, el cliente utiliza su celular, su móvil y las redes sociales para ver quién le ofrece el mejor valor. Y si no le estamos dando ese valor, va a ser muy difícil mantener la lealtad. Y vamos a ver más adelante que hay una correlación directa entre la lealtad del cliente y la rentabilidad de las empresas. Entonces, mucha atención a estos temas. Ahora, ¿cómo crear una organización centrada en el cliente? Aunque muchos creemos que somos orientados al cliente, este es un estudio de 362 empresas, donde básicamente 95% de las empresas dijo que somos centrados en el cliente y 80% dijeron que entregan una experiencia superior. Cuando se fue y se le preguntó a los clientes de esas organizaciones cuántos estaban de acuerdo que entregaban una experiencia al cliente superior, solamente 8% de los clientes dijeron realmente me dan una experiencia de servicio superior. Esto significa, y lo hemos visto en muchas empresas, que nos creemos mejores de lo que somos. Entonces,
hay una gran brecha que debemos cerrar entre las percepciones internas dentro de la empresa y las percepciones externas. Lamentablemente, lo que vemos en América Latina es que las organizaciones son silos. Entonces, ¿qué es lo que ven ustedes ahí? ¿Qué ven en esa imagen? Lo que vemos es el cliente, una imagen del cliente separada. Entonces, la oreja la tiene alguien, el pelo lo tiene otro, la boca lo tiene otro, la nariz. Vemos al cliente como funciones y las organizaciones somos más centradas en el proceso y la auditoría que en el mismo cliente. Es increíble lo que uno se encuentra en América Latina, donde lo primero es cumplir el proceso más que satisfacer al cliente. Entonces, cuesta encontrar una organización que trabaje en equipo, que no tenga estos hilos y que realmente sea centrada en el cliente, que pongamos al cliente en el centro de todo lo que hacemos, que el cliente no tenga que repetirnos cada vez que llama y habla con una persona diferente y decirnos otra vez su problema y que alguien finalmente tome responsabilidad por resolverle el problema. Esto es lo que llamamos una organización realmente centrada en el cliente. Y aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Piensa usted que su empresa es una organización centrada en el cliente? Vamos a hacer esta pregunta. A ver, vamos a mostrarles ahora ahí. ¿Piensa usted que su empresa es una organización centrada en el cliente? Por favor, contéstenme. Vamos por un 40% de los votos. Vamos votando rápidamente. Ya la mitad de ustedes ya votaron. Vamos hacia adelante. Vamos llegando a un 70% de los votos de las 386 personas de América Latina que estamos. Me falta un 12% de personas por votar. Sigan adelante. Compañeros, voten. Faltan 5 segundos para cerrar la votación. Ok. Ya no pueden votar. Cerré la votación. Ahora voy a compartir con ustedes los resultados. 45% de ustedes dicen que su organización sí es centrada en el cliente, mientras que solamente, o sea, una mayoría de 55% piensa que no. Ven qué interesante, muy semejante a la misma pregunta que les hice, de que si sentían que su organización tenía una propuesta de valor diferente, pareciera haber una correlación directa en, en este tema. Vamos a ver si esta vez me permite esconder los resultados. Ahora sí, perfecto. Esto se está moviendo bien. Entonces, vamos, me gustaría dedicar ahora sí el resto del tiempo que tenemos para darles consejos prácticos para mapear e innovar y cómo gestionar la experiencia del cliente. ¿Les parece? Bien, vamos adelante. Entonces, póngale mucha atención a este gráfico porque este es el roadmap, mapa de ruta de cómo su empresa puede empezar a dar los primeros pasos en gestionar la experiencia del cliente. Esto basado en el libro de Leo Arusi que mencioné al principio, Customer Experience Strategy. Lo primero que una organización debe hacer es definir cuál es la experiencia que quiere darle al cliente. Es sorprendente que muchas empresas ni siquiera lo han definido. Entonces, aquí hay que hacer un benchmarking y definir cuál es mi propuesta de valor, qué me va a hacer diferente, qué va a hacer que yo pueda entregar una experiencia al cliente que sea rentable. Una vez que he definido, que tengo esa visión clara de cómo me va a diferenciar y cómo mi experiencia me va a ayudar a eso, viene la parte de desarrollar una estrategia para ver cómo puedo innovar la experiencia del cliente a través de todos los puntos de contacto, todos los momentos de la verdad que tengo que ver, cómo innovo en los diferentes canales, ya sea móvil, ya sea digital, como el web o en tabletas, o sea personal a través de mis diferentes canales de cómo yo llego al cliente, ¿verdad? Una vez que he definido eso, hay que organizar y preparar la organización para ejecutar esa estrategia de experiencia al cliente. Es decir, hay que ver cómo vamos a ejecutar y luego viene la parte de entregar, que es entregar esa estrategia y definitivamente medir el impacto de esa experiencia del cliente en la lealtad, en la rentabilidad del cliente y a través de cada punto de contacto. Y finalmente, seguir elevando la barra y reinventar nuestra experiencia más adelante, hacia adelante. Entonces, ahora, ¿cómo se aterriza esto en la práctica? Porque estos modelos conceptuales son súper interesantes, pero la pregunta es, sí, Mario, ¿pero qué hago el lunes en la mañana para implementar una mejor experiencia de cliente en mi empresa? Y una de las cosas que nos ha encantado de Strativity es que tiene un framework, un marco de referencia muy poderoso para ayudar a las empresas a arrancar este viaje con herramientas muy concretas. Entonces, me gustaría mostrarles algunas de las herramientas que nos parecen muy útiles y que ustedes podrían utilizar para mejorar sus experiencias de cliente. Voy a empezar con la estrategia de
servicio. Lo primero que uno tiene que tener es una estrategia clara de Customer Experience. Entonces, nosotros recomendamos hacer una medición de tanto, esto que ven ustedes aquí abajo son lo que llamamos valores, elementos que son Experience Enabling, o sea, que facilitan o facultan el dar una buena experiencia. Es como la estructura, las bases, los fundamentos, y después está la creación de la experiencia. Entonces, algunas cosas que uno debería preguntarse son los elementos que vemos abajo, son pilares. ¿Cuál es mi estrategia de servicio al cliente o de experiencia del cliente? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son los conductores financieros que relacionan la experiencia del cliente con la lealtad y con la rentabilidad de la empresa? ¿Está el liderazgo alineado con la visión de una experiencia de cliente superior? Contratamos a gente que es capaz de crear una experiencia de cliente memorable. Los capacitamos, evaluamos su desempeño, le damos incentivos y los reconocemos. Trabajamos en equipo de forma cross-funcional, interdepartamental para dar una buena experiencia. Tenemos una cultura de excelencia que apoya el dar un excelente servicio al cliente y tenemos los sistemas de información que nos facultan para entregar esa experiencia. Estos son los fundamentos del edificio. Sin eso es muy difícil entregar una buena experiencia. Pero después viene cada uno de los elementos de la creación de la experiencia, desde la promesa, la entrega, la comunicación y el crecimiento del negocio. La gran pregunta, ¿estamos a un nivel de remover disatisfactores? ¿Qué quiere decir? Es decir, ¿estamos nada más administrando las quejas o estamos realmente creando atributos que me diferencien la experiencia del cliente en cada punto de contacto? Entonces, lo primero que una empresa que quiere hacer para mejorar su estrategia de servicio, su experiencia de cliente, es hacer una evaluación, un assessment de cómo me encuentro y si tengo los elementos que se necesitan para construir esa experiencia al cliente, ¿verdad? Aquí tengo una pregunta muy interesante para ustedes. ¿Siente que su empresa le ha asignado los recursos suficientes al tema de experiencia del cliente? Voy a hacerles esta pregunta y les voy a pedir que por favor votemos. Voy a compartir con ustedes en este momento. ¿Siente que su empresa le ha asignado los recursos suficientes al tema de la experiencia del cliente? Votemos, por favor. Vamos ya por el 50% de los votos. Aquí sí hay una tendencia muy fuerte en los resultados. Ustedes no la ven, pero ya yo la vi. Vamos por el 70% de los votos. Les voy a pedir, ahora tenemos 392 personas. Por favor, votemos. Bueno, ya vamos les voy a dar 5 segundos para que termine la votación. Y vamos a cerrar la encuesta. ¿Quieren ver los resultados? Por supuesto que sí. Estos son los resultados. Un 84% de ustedes piensa que su organización no le está asignando los recursos suficientes a este tema de la experiencia de cliente. Esto es un gran reto y es algo que encontramos en todas las empresas de América Latina con las que trabajamos, precisamente porque lo que vemos es que las juntas directivas y las gerencias generales dicen que la experiencia del cliente y el servicio al cliente es importante, que los diferencia, sin embargo, no lo están apoyando con los presupuestos, no están apoyándolo con la billetera. Entonces, efectivamente, lo que ustedes sienten es lo que sienten muchos líderes de servicio y de experiencia del cliente en América Latina, donde una cosa es el dicho, pero otra cosa es el hecho, ¿verdad? Entonces, tenemos un gran reto y un assessment como el que les mostré anteriormente, realmente puede ayudarlos a venderle a su organización la importancia de invertir recursos en mejorar la experiencia del cliente. Un tema muy importante en la etapa de diagnóstico del desarrollo de la experiencia del cliente es el mapeo del viaje del cliente. Uno no puede mejorar la experiencia de su cliente si no la ha mapeado, si no sabe cómo está. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es un mapeo del viaje del cliente y para eso nos gustaría compartir con ustedes una herramienta que nos ha sido muy útil. Es una herramienta pública, por eso la compartimos y porque queremos que ustedes pues tengan todas esas herramientas a disposición para mejorar su viaje al cliente. Eso se llama el lienzo del viaje del cliente o Customer Journey Canvas. Si lo buscan en internet, Customer Journey Canvas, pueden bajar el PDF, está disponible. Si no, con mucho gusto, tanto
Laura, la gerente general de Strativity, como yo, se los podríamos hacer llegar con mucho gusto. En este lienzo del viaje del cliente, lo que vemos a la izquierda es el periodo antes del servicio, que tiene que ver con la publicidad o relaciones públicas, el social media o redes sociales, el word of mouth o la boca a boca y experiencias pasadas. Todo eso, todo ese bloque crea las experiencias, las expectativas del cliente. Entonces la pregunta es, antes de entrar en contacto con mi organización, el cliente trae una gran cantidad de expectativas. La gran pregunta es si las vamos a satisfacer o no las vamos a satisfacer. Si no las conocemos, mucho menos vamos a tener posibilidad de satisfacerlas. Luego viene el Service Journey, que esos cuadros que ustedes ven ahí en el centro, voy a ampliar esto, voy a hacerle un zoom. Esos cuadros que ustedes ven ahí en el centro son todos los momentos de la verdad que un cliente tiene con ustedes. Y vean que esta herramienta me encanta porque abajo tiene una forma de evaluar cada uno de esos momentos, la verdad, desde un corazón a mano derecha, o sea, el cliente se enamora de nosotros, o una nube negra con rayos, ¿verdad? Que dice el cliente está muy satisfecho con nosotros en ese momento de la verdad. Entonces, nosotros lo que hacemos es, luego mapeamos cada uno de estos momentos y vemos a ver la parte de la derecha que tiene que ver con cómo hacemos el Customer Relationship Management, la gestión de las relaciones con nuestros clientes, qué dice el cliente en las redes sociales y a sus amigos, que tiene que ver con quedó satisfecho o insatisfecho con la experiencia que tuvo. Entonces, lo primero que hay que hacer es un mapeo. Nosotros mapeamos holísticamente la experiencia del cliente. Este es un ejemplo de un banco, una tarjeta de crédito. Y la idea es que uno se pregunte, bueno, ¿es este momento de la verdad para el cliente un wow? ¿Estamos creando un wow? ¿Estamos entregando un servicio funcional? Algo que no es memorable, algo que no impacta las emociones y sentimientos del cliente, o estamos fallando, o estamos incluso al punto de nunca más, donde lo hicimos tan mal con el cliente que los clientes se van a ir y le van a decir a probablemente unas 7 amigos de que nadie compre con nosotros. La clave aquí es identificar cómo estamos hoy, cuáles son los puntos o momentos de la verdad más importantes para el cliente y en cuáles está menos satisfecho. Porque es en esas brechas donde nosotros tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para mejorar nuestra experiencia de servicio. Generalmente, cuando trabajamos con algunas compañías, la tentación es a querer que toda la experiencia del cliente sea memorable, sea wow. Pero la realidad es que no tenemos ni el tiempo ni los recursos para hacer que todo sea wow. Y además no vale la pena invertir en algunos puntos que el cliente no va a valorar. Entonces aquí la clave es saber hacer una inversión inteligente en los momentos de la verdad o puntos de contacto llamados touch points que van a tener un mayor impacto en el cliente y que nos van a permitir diferenciarnos de los competidores. Entonces, tengo una pregunta, es algo de mi curiosidad. La pregunta que tengo para ustedes, esta es una herramienta muy simple, la que acabamos de ver, es tomar los momentos de la verdad para un servicio y mapearlos y ver cómo estamos. La pregunta que tengo para ustedes es, ¿ha mapeado su empresa el viaje de la experiencia de su cliente? Voy a compartirles esta encuesta y me encantaría, me muero de curiosidad a ver qué piensan. Entonces, ¿ha mapeado su empresa el viaje de la experiencia de su cliente con una herramienta semejante como la que le mostramos? Creo que los resultados les van a sorprender como a mí me están sorprendiendo. 75% de ustedes ya votaron. Vamos a esperar que nos lleguen los votos de Argentina, los votos de México y de España. Muy bien. Vamos a cerrar la votación en 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos. Y me encantaría compartir con ustedes los resultados. Vean qué interesante. Esta es una herramienta bastante simple, pero me sorprende que un 83% de las personas que están aquí no han mapeado su experiencia de cliente. Esto es realmente algo para poner las barbas en remojo porque si ni siquiera hemos mapeado nuestra experiencia de cliente, no podemos pretender mejorarla, no podemos pretender innovar, no podemos pretender cambiarla. Entonces, un gran reto y les queda a ustedes esa herramienta para que trabajen con sus equipos en realmente diagnosticar y usarla para mejorar su experiencia del cliente. Algo que es muy importante,
en un proceso de Customer Experience o Management es ir a entrevistar a los clientes. Es ir a entrevistar a los clientes para cada uno de los segmentos y hacer un mapa de la empatía. Esta herramienta también es una herramienta pública, nos encanta porque el mapa de la empatía nos permite realmente saber qué piensa el cliente sobre nuestro servicio, qué escucha a los competidores, qué siente, cuál es su experiencia, qué dice y qué hace. Muchas veces lo que dice es muy diferente a lo que hace. Y cuáles son sus puntos de dolor y cuáles son sus puntos de ganancia y cómo podemos mejorar esa experiencia del cliente. Vamos a ver un caso hipotético de Gustavo Muñoz, algo que hicimos para un cliente recientemente, administrador de redes, es una empresa de tecnología que quiere mejorar su experiencia de cliente. Y esta es una versión muy simplificada del mapa de la empatía que hicimos. Si ustedes ven el corazón, las emociones del cliente, el cliente nos dice, siento mucho estrés y angustia si algo le pasa a la red. Dependo de este proveedor para dar un buen servicio. Entonces aquí podemos ver en la parte de puntos de dolor, bueno, ¿qué es lo que estresa al cliente? Bueno, el dolor es estrés, que lo regañe el jefe, este es un encargado de tecnología, un administrador de redes en una empresa, le da miedo quedar mal con los usuarios de su red y que lo despidan. Lo que está buscando es peace of mind, dormir bien, ser el héroe de la empresa y probablemente el bono de fin de año. Entonces, la gran pregunta es, con este perfil del cliente, ¿cómo hicimos una experiencia que nos permita trabajar sobre estas emociones, sobre estos pensamientos y sobre esta forma de actuar? Entonces, algo muy importante, por ejemplo, que hicimos para un hotel en los Estados Unidos, identificamos que había tres tipos de clientes que puedan llegar al hotel. El The Sensible Traveler, Susan, que es una ejecutiva muy preocupada por los gastos de viajes. The Road Warrior, Robert, que es un ejecutivo que anda en ventas y que realmente él lo que quiere es ser efectivo cuando está vendiendo. Y la persona que va de vacaciones con su familia, Frank. Entonces, es muy importante saber uno segmentar cuáles son los clientes que están entrando a sus diferentes servicios, encontrar las diferencias que ellos tienen para poder dar un servicio personalizado. Exactamente como a la gente le encanta entrar a Starbucks y decir cuál es tu nombre, Mario, que lo llame uno Mario, un café grande, ¿verdad? Igual la gente está esperando recibir experiencias y servicios personalizados. Entonces, el gran reto que tenemos es hacer perfiles de los clientes, identificar sus necesidades y diseñar experiencias que satisfagan las necesidades particulares que tiene cada uno de nuestros segmentos de mercado. Otro tema importantísimo, como los colaboradores son los creadores de la experiencia, es importante entrevistar a los colaboradores, saber cuál es la cultura de la empresa. ¿Realmente desean satisfacer al cliente? ¿Desean dar una buena experiencia o no? Porque al final esto es un negocio de gente. Entonces es muy importante entrevistar a los colaboradores y hacer un análisis de las brechas en la experiencia. Por ejemplo, este es un instrumento que nos gustaría mostrarles donde se muestra una brecha entre lo que los colaboradores sienten que es el servicio que están dando y en azul lo que los clientes sienten que es el servicio que están recibiendo. Al final, muchos de los problemas en una experiencia de cliente tiene que ver con que las personas que están prestando el servicio creen que están cumpliendo las expectativas de los clientes y los clientes tienen expectativas diferentes. Entonces, el gran reto es encontrar esas brechas en cuanto a la actitud de la gente, el deseo de servir, el conocimiento que tienen para dar el servicio y las capacidades de tal forma que podamos ver, cerrar esas brechas entre la gente. Entonces es muy importante entrevistar a la gente porque la experiencia del colaborador afecta a la experiencia de nuestro cliente final. Entonces, aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Sienten ustedes que los colaboradores de su empresa están motivados para dar una excelente experiencia al cliente? ¿Sienten que la cultura de la empresa, los incentivos motivan a la gente a dar una excelente experiencia de servicio? Vamos a presentarles la pregunta para ver qué piensan ustedes. ¿Siente usted que los colaboradores de su empresa están motivados para dar una excelente experiencia al cliente? Vamos a ver cómo están en esta ocasión las respuestas. Y tenemos ya prácticamente la votación completa. Vamos a cerrar aquí la votación. Y le voy a mostrar los resultados.
42% de ustedes cree que sus colaboradores sí están motivados para dar una excelente experiencia de servicio. 58% de ustedes contestaron que no. Es decir, la mayoría de ustedes piensan que su gente no está motivada para dar una excelente experiencia de servicio. Esto es muy interesante porque coincide con los resultados de las investigaciones que ha hecho Strativity a nivel mundial, donde hemos encontrado que prácticamente solamente como entre un 15 y un 20% de la fuerza laboral en todos nuestros clientes a nivel mundial están realmente comprometidos con la empresa y comprometidos con los clientes. El resto, el 80%, están esperando que sean las 5 de la tarde, están esperando que sea viernes, están esperando que llegue su retiro. Entonces, es muy difícil crear experiencias memorables para los clientes y diferenciarnos si nuestra gente no está realmente motivada para hacerlo. Entonces, continuando con el proceso de diagnóstico, donde entrevistamos a los clientes, entrevistamos a los colaboradores, mapeamos la experiencia del cliente. Algo muy importante para obtener esos recursos que ustedes en una gran mayoría, más del 80% manifestaron que no tienen, es demostrarle a la alta gerencia que hay un caso de negocios de que invertir en mejorar la experiencia del cliente va a tener un retorno sobre la inversión. Entonces aquí es donde hablamos de economía de experiencia del cliente o Customer Experience Economics, es decir, cuál es la relación. Entonces déjenme mostrarles un gráfico que usamos en Strativity para resumir el proceso, ¿verdad? Pónganse en el centro donde dice experiencia del cliente y MV significa momento de la verdad. Entonces vamos a ir hacia arriba, después vamos hacia abajo. Si ustedes van hacia arriba, ven que el cliente tiene una experiencia y cada uno de esos momentos de la verdad es la suma de los touch points que tiene con nosotros, con la empresa. Algunos momentos de la verdad son buenos, otros son rojos, como los que aparece ahí, no son buenos. De eso, nuestros clientes se van a dividir en tres grandes grupos. Los satisfechos porque les gustó la experiencia, los neutrales que ni uno ni el otro, y los insatisfechos. Los insatisfechos se van a convertir en lo que el índice de promotor neto se llama detractores. O sea, personas que están insatisfechas con el servicio y van a ir a contarle a muchas personas. Los neutrales siguen siendo neutrales y los satisfechos van a convertirse en promotores. Los promotores son los que van a ir a promover la empresa, los que van a hablar bien de mí. Entonces, un índice de experiencia del cliente muy popular y que muchos de ustedes estoy seguro que lo conocen es el índice de Net Promoter Index, el índice de promotor neto. El índice de promotor neto es decir, ¿cuál es realmente la experiencia que estoy dando? Bueno, es agarrar y sumar a los promotores y restarle a los detractores y eso me da un promotor neto. Hay compañías que tienen promotores netos negativos. Eso significa que de una encuesta que hicieron de 100 personas, hay 80 que son detractores y 20 que son promotores. Eso me da un menos, ¿verdad? 60 en el promotor neto. Entonces, el gran reto es cómo aumento mi índice de promotor neto, porque como ven en la parte de arriba, entre más promotor sea un consumidor, va a ser mucho más leal a la empresa. Y está demostrado que entre más leal es más rentable. Es decir, gastan más con la compañía, están dispuestos a pagar más, recomiendan más y duran más con la empresa. En vez de durar 6 meses, un año, duran 7 años y le producen una alta rentabilidad a la empresa. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de ir a venderle a esa junta directiva de nuestra empresa cómo invertir en mejorar la experiencia del cliente y pasar clientes de detractores a promotores va a tener un impacto en el estado de resultados. Entonces, ese es el reto. Si ustedes ven la fila naranja que está abajo la experiencia del colaborador, los colaboradores son los que crean esa experiencia y los colaboradores también se pueden clasificar como comprometidos al lado derecho o cínicos al lado izquierdo. Ustedes ahora mencionaron la mayoría, de que la mayoría de sus colaboradores no está motivada para dar una buena experiencia del cliente. Y abajo de todo eso está lo que llamamos el sistema de gestión de la experiencia del cliente. Si uno no gestiona la experiencia del cliente, sucede como quiera, sucede de forma aleatoria, pero no sucede de forma planificada. No estoy dando la experiencia que yo quiero darle a cada uno de mis clientes en cada uno de mis servicios. Entonces es muy importante hacer un caso de negocios donde la alta gerencia pueda encontrar la relación entre la inversión y los recursos que va a dar en la experiencia del cliente y los retornos que va a recibir sobre su inversión. Y para terminar, me gustaría mostrarles, una vez que hemos diagnosticado cómo está mi experiencia y cuál puede ser el retorno de la inversión de invertir en traer esos
clientes insatisfechos a satisfechos, viene una parte que tiene que ver con diseñemos la experiencia que queremos. Lo primero que vimos fue la foto, cómo estamos hoy, pero ahora viene una experiencia de diseño. Entonces, ¿cuál es la visión que tengo de la experiencia? ¿Cuáles son las especificaciones, los estándares de servicio? Y viene aquí el taller de innovación donde, bueno, imaginemos una nueva experiencia. ¿Dónde vamos a hacer el wow para el cliente? Diseñemos esos puntos de contacto, esas guías de servicio. Entonces, me gustaría mostrarles un ejemplo de cómo trabajamos la experiencia del cliente para un hospital de tratamiento del cáncer en los Estados Unidos. Y después de varios talleres, se llegó a diseñar una experiencia realmente memorable porque el mapa de la empatía arrojó que los clientes no se sentían tratados de forma satisfactoria en un momento tan difícil de su vida como es curar una enfermedad como el cáncer. Entonces, en el paso número 1, como pueden ver ustedes, se diseñó una experiencia donde el cliente, en vez de ir a hacer fila y esperar, puede programar su cita en línea, ¿verdad? Su tratamiento para ver cuándo hay espacio y reservar el pod donde le van a dar la radioterapia. Puede revisar el proceso de tratamiento antes de llegar e incluso ver una guía al paciente de cómo prepararse para la radioterapia. Después, cuando va el paso número 3, puede inclusive chequear en su dispositivo móvil si hay algún cambio en su cita o si hay algún inconveniente, ¿verdad? Inclusive se diseñó el paso número 4 donde se le decidió dar servicios de valet parking en el hospital a estos pacientes. Y así sucesivamente podemos seguir desde la parte, por ejemplo, el punto de contacto 8, de proveer entretenimiento a la gente mientras está en su terapia de cáncer, ¿verdad? Que sentían que era un tiempo improductivo. Entonces, con base en las necesidades del cliente, ustedes deben de visualizar cuál es la experiencia que ustedes quieren darle al cliente. Y con base en esto, el tema es diseñar guías de la experiencia del cliente que comuniquen e inspiren a los colaboradores realmente a dar ese servicio en cada punto de contacto. Porque si no hemos diseñado la experiencia, no tenemos el Experience Guidebook, un libro que me diga quién es mi cliente, cuáles son sus necesidades y cómo debo tratarlo, ¿verdad? Es muy difícil que la experiencia pueda ejecutarse. Entonces, en esta parte es importante recalcar que esto no es un manual de procedimientos, esto no es ISO 9000, esto no es simplemente, no son procedimientos, es una guía de cómo voy a dar yo mi experiencia al cliente. No son guiones de lo que la gente tiene que decir, es realmente cómo va a transformar la marca a través de mi experiencia de servicio, ¿verdad? Y luego vienen lo que llamamos nosotros los mapas de servicio. Esto es un mapa de servicio que desarrollamos para uno de nuestros clientes, donde no solo pusimos la perspectiva financiera, cuántos millones de dólares más se va a aumentar la cartera en esta institución financiera, sino cuál es la visión de la experiencia. ¿Cuáles son los momentos de la verdad y cómo están ahora? ¿Cuáles son los nuevos indicadores o estándares de servicio que vamos a usar para medir nuestra experiencia de cliente? ¿Y cuáles son los procesos prioritarios en los que tenemos que trabajar para transformar esa experiencia de servicio? ¿Cuál es la estructura que va a apoyar esa experiencia de cliente? ¿Y cuáles son los atributos que debe tener mi cultura para crear una cultura de servicio al cliente que me apoye la experiencia que quiero darle a los consumidores? Todo esto evidentemente tiene que diseñarse, por eso se llama los planos o los mapas del servicio, y además tiene que diseñarse. Les doy, por ejemplo, una muestra de lo que era la guía que desarrollamos para Gaylord Opryland, los hoteles Gaylord Opryland. Habíamos visto que el Road Warrior era uno de los segmentos a los que ellos estaban dirigiéndose. Aquí podemos ver una parte muy pequeña de la guía de servicio donde dice por qué viaja esta persona, qué es lo que le gusta comer, qué es la prioridad número 1 de este segmento, cómo debo tratarlo y cuál es la memoria meta, qué es lo que yo quiero que recuerde esta persona cada vez que interactúa con mi hotel. Entonces, estas guías de servicio son fundamentales para que los colaboradores puedan dar esa experiencia que estamos esperando. Aquí hay un ejemplo de cómo esta guía cambia para lo que se llama el vacacionante en familia. Y la parte final, solamente mostrando algunos de los elementos que son fundamentales para crear una experiencia del cliente memorable, es ya los programas de medición, alineamiento organizacional y los planes de acción para poder ejecutar estos temas. Entonces,
en esto es muy importante, una vez que uno diseña la experiencia, hacer realmente una lista de todos los elementos que tengo que cambiar en la experiencia del cliente, la estructura para apoyar esa experiencia, los procesos, eh, toda la parte de la imagen de la empresa, la comunicación, recursos humanos, tecnología, procesos que tengo que transformar para implementar eso. Y cuáles los indicadores para cada punto de contacto o momento de la verdad que voy a tener. Lo que nos damos cuenta es que muchas organizaciones en América Latina tienen indicadores como satisfacción del cliente, pero muy generales y no llevan indicadores a nivel de cada momento de la verdad, lo que les impide administrar y mejorar su experiencia del cliente de una forma integral y holística, ¿verdad? Y aquí tengo una pregunta fascinante porque vimos que algunos de ustedes que se registraron en este webinar pusieron en su título que eran gerentes de experiencia del cliente, lo cual nos alegra muchísimo que ya en América Latina haya Customer Experience Managers, ¿verdad? Entonces, felicidades a los que tienen ese puesto porque es una tendencia muy importante a nivel mundial. Y la última pregunta que teníamos para ustedes es precisamente esta, ¿verdad? ¿Tiene su empresa alguien responsable por la experiencia del cliente? Y no pongamos solamente a alguien de servicio al cliente, sino alguien, un gerente de experiencia del cliente, un Customer Experience Manager. Y este resultado me parece que va a ser una respuesta muy interesante. Ya ha votado el 70% de ustedes. Vamos a darles unos segundos para que todos terminen de votar. Muy bien, 80% de ustedes ya votaron. Creo que es un número suficiente. Vamos a ir cerrando la encuesta. La cerramos ya. Y comparto con ustedes los resultados. Solamente un 28% de sus organizaciones tiene alguien responsable de la experiencia del cliente. 72% no tiene a nadie pensando en cómo mejorar la experiencia del cliente. Entonces, muy interesante, sobre todo que este es un tema que está volviéndose clave para diferenciar y darle una ventaja competitiva a las empresas. El gran reto es cómo podemos convencer a la gerencia de que este tema es tan importante y puede contribuir a la rentabilidad de la firma, de que debemos asignar recursos y gente para que vea el tema de Customer Experience. Me gustaría compartir con ustedes un trabajo que hicimos para la empresa Royal Caribbean, esta empresa líder en el tema de cruceros. Nos pidieron que desarrolláramos el estándar Ancla de Oro, Gold Anchor Standard, y desarrollamos un programa que le llamamos My Guest, My Wow, mi invitado, mi wow, donde le desarrollamos todo el programa de gestión de la experiencia del cliente con manuales de capacitación, guías de compromiso y guías de la experiencia para que todos los colaboradores pudieran crear una experiencia, una cultura de dar una experiencia al cliente memorable, y esto ha permitido que esta empresa de cruceros haya logrado un crecimiento de doble dígito en los últimos años y tenga muy altos niveles de satisfacción de sus huéspedes. Y finalmente, pues este es todo el mapa de ruta que nos dio tiempo de mostrarles hoy y algunos de los elementos fundamentales para darles a ustedes una guía de cómo podrían ustedes iniciar un proceso para transformar la experiencia de sus clientes. Y me gustaría terminar con una historia. Es una historia de un cliente que llama a una floristería y básicamente le dice lo siguiente: mire, joven, hágame el favor y me entrega 12 rosas en esta dirección a esta hora y me lo carga a esta tarjeta de crédito, por favor. En esta la fecha de vencimiento y esta es la clave secreta. Y la chica se queda: mire, señor, lo siento, lo escucho un poquito molesto. ¿Cómo no va a estar molesto? Por supuesto que estoy molesto, pero usted no quiere saber. Sí, mire, vea, usted ya me dio toda la información para procesar la transacción, pero me gustaría que me dijera por qué está tan molesto. Y le dice él: ¿quiere que le diga por qué estoy tan molesto? Porque ayer era mi aniversario y soy un hombre muy ocupado y no tuve tiempo para comprarle rosas a mi esposa y se me olvidó, y cuando llegué a la casa estaba molesta conmigo y tuve que dormir en el sofá.
Está tranquila, ahora sí, mande las rosas, por favor. La chica se quedó tranquila y le dijo, mire señor, lamento mucho que esté molesto y que haya dormido mal anoche en el sofá y que le duela su espalda. Eh, ¿A usted le parece si eh, le pongo, envío las rosas a su esposa, pero le pongo que por un error de nosotros, las rosas llegaron a la dirección incorrecta y que por lo tanto le estamos enviando una caja de chocolates para disculparnos con usted? Y el cliente se quedó sorprendido y dice, bueno, no estaría mal. Entonces, procesó la chica la transacción. Al día siguiente llama a la chica, mire, don Carlos, lo llamo para preguntarle cómo se siente. Ah, me siento excelente, dice, me siento fabuloso. ¿Durmió bien? Sí, ya estoy durmiendo muy bien. Muchísimas gracias. Mi esposa está muy contenta con las flores. Mire, don Carlos, ¿qué le parece para que no le vuelva a pasar esto? Si me da todas las fechas importantes en su vida y yo se las pongo aquí en nuestro sistema. Y entonces yo una semana antes de que suceda esa fecha lo llamo y decimos qué quiere usted enviar y lo vamos viendo. Entonces, por supuesto, claro, y le dio todas las fechas. Entonces, les cuento esta historia. Es una historia que contamos en nuestros talleres de capacitación en la experiencia de servicio. Porque realmente lo que hubiera hecho cualquier persona era procesar la transacción. Esta chica tenía toda la información para procesar la transacción. Era 12 rosas a esta dirección y esta tarjeta de crédito. Fecha de vencimiento. Pero ella no quiso procesar la transacción. Ella quiso entender las necesidades del cliente. Y convirtió una transacción de $12 en una relación de $500 al año. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que todos nuestros colaboradores escuchen las necesidades del cliente, se adapten de forma dinámica y observen esto para realmente responder a sus necesidades y dejar de tener transacciones de servicio y crear experiencias memorables y únicas para nuestros clientes? Porque de todo esto de lo que se trata es como las emociones, es sobre las emociones y el recuerdo que dejamos en nuestros clientes. Entonces, la pregunta que yo les hago es, piense cómo es la experiencia hoy de sus clientes con su producto, con su servicio, y si son realmente transacciones o son relaciones, si estamos creando emociones y memorias que duren por muchos años en la mente del cliente. Y eso ha sido todo lo que teníamos para ustedes. Nos encantaría compartir con ustedes recursos adicionales para los que quieran aprender más de esto en nuestro sitio global www.strativity.com. Pueden ir a nuestro Knowledge Center, van a encontrar todos nuestros libros, todos nuestros white papers y una información muy completa sobre el tema de Customer Experience. Así que los invitamos a visitar la página. Hemos creado también en LinkedIn una comunidad de personas apasionadas o interesadas en el tema de gestión de la experiencia del cliente. Entonces pueden buscarla y si no, con mucho gusto nos pueden contactar a nosotros. Queremos invitarlos. Esta comunidad la lidera Laura, que es la gerente general de Strativity, y estamos todas las semanas poniendo recursos e información importante que también estamos publicando en el blog de nuestra compañía en español. Me gustaría ahora abrir un periodo para preguntas. Si tienen alguna pregunta que les gustaría contestar, no quisiera abusar de su tiempo, ya se nos acabó, pero si les parece podemos dar unos 5 o 10 minutos para los que deseen quedarse y hacernos algunas preguntas. Vamos en estos momentos si les parece, yo voy a abrir la lista de participantes y los que me levanten la mano, vamos a darles participación. Veo que hay muchas personas que levantaron la mano. Por favor, si no van a hacer una pregunta, de verdad no presionen el icono para darle oportunidad a otros. Vamos a ver, Jorge Ruiz Toledo, por favor me dicen su nombre y, eh, y de dónde son y nos plantean su pregunta. Vamos a ver la pregunta de Jorge Ruiz Toledo. Tiene la palabra don Jorge. Jorge, ¿me escuchas? Te he habilitado el micrófono.
Jorge, bueno, vamos a ver si alguien más desea participar. Tengo a Dixiana León. Vamos a ver. Ah, no, están quitando las manitas. Vamos a ver Juan Cifuentes. Juan, Juan, ¿tiene la palabra? ¿Tienes alguna pregunta? También pueden hacer preguntas por el chat. Vamos a revisar el chat para ver sus preguntas. Si no nos da tiempo de revisar sus preguntas, por favor, nos las pueden poner en el chat o enviarlas a laura@strativity.com y con mucho gusto vamos a hacer un correo donde contestemos todas las preguntas y los que nos hayan preguntado, pues, bueno, vamos a compartirlo con todos, las preguntas que nos hicieron y vamos a darle respuesta. Vamos a ver si alguien más, si logramos a ver, escuchar la pregunta de algunas personas. Eh, Vamos a ver si tal vez por el chat. Ok, vamos a ver. Voy a ver si puedo. Aquí estoy viendo las preguntas que están apareciendo en el chat. Vamos a tratar de contestar las que podamos. Acuérdense que somos muchas personas. Dice, quisiera saber cómo podemos obtener las herramientas de mapeo para aplicarlas en la empresa. Bueno, la herramienta mapeo está libre en internet. Si nos envían un correo, con muchísimo gusto se las enviamos. Si no, ponen Customer Journey Canvas y esa herramienta en particular está disponible en internet. Nosotros tenemos otras herramientas que son parte de la metodología Strativity, pero esa en particular es buena y la pueden revisar en internet. Me pregunta alguien si conozco alguna herramienta tecnológica para sistematizar la atención del cliente. Sí, hay varias herramientas tecnológicas para sistematizar la atención del cliente. Sin embargo, al final nos hemos dado cuenta que el factor humano es uno de los factores más importantes para la atención del cliente. Entonces, yo diría que probablemente es más importante que las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Entonces, depende de algunas empresas, estas herramientas pues apoyan, pero nunca van a sustituir el elemento humano. Vamos a ver qué otra pregunta vemos por acá. Se habló acerca de la experiencia de servicio, ¿qué tal sobre productos? Bueno, cada vez vemos más que las empresas de productos, donde los productos empiezan a parecerse unos a otros, lo que diferencia es el servicio. Entonces yo creo que todo producto tiene lo que llamamos el producto ampliado, que tiene que ver con la experiencia de servicio alrededor de ese producto. Ya sea que el producto haya que darle mantenimiento, ya sea que haya que venderlo, ya sea que haya que entregarlo o que necesite capacitación técnica para utilizarse, siempre hay un componente de servicio asociado con el producto. Entonces la experiencia del cliente tiene que ver con todos los puntos de contacto que se tienen con la compra, el uso, el mantenimiento e inclusive el desecho de esos productos. Alguien me preguntaba, Mario, ¿por qué crees que las empresas de televisión o cable tienen mal promedio en el Customer Experience Index? Excelente pregunta. Yo pienso que tienen un mal promedio básicamente porque primero eh, hemos visto que tiene un problema de capacidad, que es una decisión gerencial, es decir, reciben más volumen de llamadas de la capacidad que tienen para atenderla, entonces los tiempos de espera y las llamadas caídas son muy grandes. Y además porque sinceramente no han invertido en diseñar cuál es la experiencia de servicio que quieren darle a sus clientes, ¿verdad? Entonces es un tema que tiene que ver con también cómo hacerlo, pero en general no sé si será que es por el volumen de llamadas que no han decidido invertir en mejorar esa experiencia, pero yo creo que la empresa de cable TV o de TV que lo haga va a tener un servicio diferente y estoy seguro que va a tener mayor preferencia de los clientes. Vamos a ver otras preguntas. Alguien me dice que le gustaría tener la presentación. Con mucho gusto podemos compartir esta grabación. De hecho, les vamos a enviar un link para que puedan ver esta grabación las veces que quieran y van a tener ahí todo ese material. Los slides no se los podemos compartir porque mucho es información propietaria de Strativity o de nuestros clientes. Eh, Alguien me pregunta, Mario, ¿cómo hacemos para comenzar el proceso en una empresa de servicios? Bueno, en realidad es muy fácil. Número uno, tiene que haber un alineamiento de la estrategia de la empresa con la experiencia de servicio. La primera pregunta ¿es importante la experiencia de servicio para la lealtad y el crecimiento y la rentabilidad de la empresa? Si lo es, entonces empiece un diagnóstico donde usted mapee la experiencia del cliente, entreviste clientes, haga el mapa de la empatía de cada uno de los segmentos de sus servicios y luego
mapee la experiencia, identifique cuáles son los puntos de dolor, cuáles son los más importantes para el cliente y en cuáles está más insatisfecho. Luego de una etapa de diseño, donde tengo que diseñar la experiencia que quiero dar, arreglar los problemas que tengo, documentar las guías de la experiencia que quiero dar y finalmente viene un proceso de implementación donde va a impactar en procesos, en gente, en tecnología, en cultura, en prácticas de recursos humanos, en mercadeo. Es un trabajo interdisciplinario. Recomiendo hacer un equipo multidisciplinario que ataque este tema. Eh, Perfecto. Yuri Kogan, un experto en Project Management, nos felicita. Dice que a pesar de que no pudo entrar, Laura le dio un excelente servicio para que pudiera ver el seminario. Gracias, Yuri. Pregunta Elena Santillán si tenemos algún libro en español sobre el tema. No, no lo tenemos, pero vamos a estar traduciendo muchos de los recursos disponibles en el sitio web al español. Y apenas salga, de hecho, Lior va a publicar un nuevo libro el próximo mes, pero apenas salga alguna versión de nuestros libros, con mucho gusto lo haremos saber en el sitio web. Alguien me pregunta sobre la metodología de medición que usó Forrester para The Customer Experience Database. Me dice que no parece que fuera Net Promoter Score. Efectivamente, no es Net Promoter Score. Ellos desarrollaron su propia metodología donde le preguntan 3, 4 preguntas a los clientes sobre la experiencia y eso lo pueden encontrar en el sitio Forrester. Si ponen en Google Forrester Customer Experience, estoy seguro que lo pueden encontrar. Bueno, hay gente que pregunta sobre cuáles son las dinámicas de trabajo, sesiones de grupo y talleres de creatividad. En realidad, eso es una pregunta que se hace muy larga para contestar, pero con mucho gusto, si contactan a Laura, podríamos hacer una sesión 1 a 1 si están interesados en que los apoyemos con estos temas. Vamos a ver qué más. Dice, sobre el test de preguntas al cliente y los colaboradores, ¿estos instrumentos se pueden obtener como machotes? Bueno, lamentablemente no hay machotes que sirvan para todas las empresas. Cada segmento va a ser diferente. Es diferente un cliente de banca de inversión, una persona que tiene ahorros de $500,000 y que no sabe qué hacer con ellos. Un problema en el que me gustaría estar muy pronto. O hay clientes como de tarjeta de crédito que pueden tener montos mínimos de 500 o máximos de 500 o $1,000. Entonces, cada cliente depende y yo creo que el formulario va a cambiar dependiendo de cada pregunta. Una pregunta muy interesante de Sidlali Ríos dice, buenas tardes, me interesa presentar estas ideas en mi organización. Tengo un puesto de entry level. ¿Cómo me sugieren tomar el tema y hacerlo interesante y viable en el corto plazo? En realidad yo pienso que lo más importante es ir a entrevistar a los clientes y ver las barbaridades que está cometiendo la empresa en la experiencia del cliente. Entonces, una vez que, o sea, la única forma que podamos mover a la gerencia general o a los altos mandos de realmente tomar conciencia de esto es ir y hablar con los clientes y ver qué cosas estamos mal, qué no les está gustando en la experiencia de servicio, medir el impacto económico y financiero de eso e ir con un caso de negocios y decir, mire, si nosotros cambiamos estas cosas, podemos retener más clientes, vamos a dejar de perder negocios, podemos atraer más clientes y podemos cobrar un precio superior por nuestros productos o servicios. Y eso definitivamente les va a llamar mucho la atención. Vamos a ver qué más. Esta es una pregunta muy interesante. José Alas dice, en el área específica de productos de consumo masivo, como el caso de la cerveza, ¿cómo puedo innovar la experiencia de mi cliente si yo solo distribuyo el que vende? Son los supermercados y bares y restaurantes. Bueno, esto es muy interesante, la pregunta de José, porque en realidad la cerveza y todas las empresas de consumo masivo siempre tienen dos clientes. Uno es el que paga la factura, que es el canal de distribución, supermercados, bares, restaurantes, hoteles, y otro es el consumidor final. Entonces, en realidad uno quiere mejorar la experiencia del cliente de los dos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo mejorar la experiencia de mi cliente supermercado, bar y restaurante? Y la otra es, ¿cómo puedo mejorar la experiencia de mi consumidor final? Entonces, uno podría pensar en hacer actividades que mejoren la experiencia de consumo, ¿verdad? De la cerveza o actividades que le hagan la vida más fácil o que le den un mejor servicio de supermercado. Para hacer esto no hay otra cosa que ir a la calle
entrevistar a los clientes, entender las necesidades y las, perdón, oportunidades que tienen y realmente a partir de ahí eh, venirse y mapear cuál es la experiencia actual y pensar cuál es la experiencia que yo quiero darle a estas personas. Sigo contestando preguntas hasta que vea que haya una deserción masiva, que todavía no la hay, muy fuerte. Voy a dar unos 5 minutos más, pero les cuento que hay como 50 preguntas. Vamos a ver qué más vemos por acá interesante. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el mapa de procesos y el mapa de la experiencia? Desde mi punto de vista, el mapa de procesos está muy orientado hacia lo interno de la organización. ¿Cuáles son las cosas que tengo que hacer para cumplir con este proceso? El mapa de la experiencia lo que tiene es que está orientado en el cliente. No le importa si tengo que hacer una tercera factura con copia a contabilidad y otra con copia al auditorio y otra con copia a todo el mundo. El mapa de la experiencia lo que hace es mapear cuál es la experiencia que quiero darle final a mi cliente, independientemente de los procesos que tengo que hacer para que eso suceda, ¿verdad? Ok. Vamos a ver qué más vemos por aquí. En el sector financiero, ¿qué es lo que más valora el cliente en el servicio? Bueno, esa es una pregunta muy general. Habría que ver cuáles son los productos. Hemos trabajado con empresas, con muchos bancos, y está el tema de que hay que seleccionar un servicio. Entonces, hemos visto que en tarjeta de crédito lo que más valora el cliente es diferente, lo que más valora en banca de inversión es diferente a lo que más valora en banca corporativa. Es decir, los atributos del servicio tenés que hacerlo para cada uno de los servicios que ofrece la empresa. Sí hay diferencias fundamentales en los segmentos de mercado. Entonces, eso va a variar de empresa a empresa, incluso de país a país, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Ok, perfecto. Hay personas que nos están preguntando que están en otros países, como el caso de Xavier en Ecuador, que está interesado en llevar los servicios de Strativity allá. Por favor, conversemos, estaríamos encantados. Quiero decirles que aquí el reto que tenemos nosotros es cómo ayudamos a América Latina a mejorar la experiencia, servicio y hacer nuestras empresas mucho más competitivas. Nosotros creemos que el tema de Customer Experience es un tema realmente muy importante para cualquier empresa y pues nuestra misión es realmente ayudar a las empresas a tener las herramientas de clase mundial, como ustedes vieron hoy, para hacer esto de una forma efectiva y en menos tiempo de lo que tardarían tratando de hacerla sin ayuda por su cuenta, ¿verdad? Entonces se nos acabó el tiempo. De verdad les agradezco muchísimo a todos por haberse unido al webinar. Les vamos a enviar la grabación por si quieran revisar los conceptos. Por favor, siéntanse en la libertad de contactarme a mí o a Laura. Si tienen cualquier pregunta, si desean conocer más de nuestros servicios o de los recursos que tenemos para que ustedes aprendan más sobre Customer Experience. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Les agradezco muchísimo su tiempo y les deseamos que pasen una linda tarde. Muchísimas gracias.